Ernesto Zedillo gobernó de 1994 al 2000. Durante su periodo presidencial ocurrieron una serie de eventos. Fobaproa. Uno de los casos más críticos y polémicos del expresidente fue la creación del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, Fobaproa, pues en tan solo 4 años de su implementación generó una de las deudas bancarias más grandes del país, la cual hasta ahora sigue siendo pagada por la ciudadanía. Fue creado en 1990 por iniciativa de los partidos Acción Nacional presidido por Felipe Calderón y Revolucionario Institucional, PAN-PRI, pero con la oposición del PRD, encabezado por López Obrador, para cubrir a los bancos en caso de que existiera una crisis que los pusiera en riesgo. La estrategia fue debatida en el gobierno de Salinas de Gortari. Sin embargo, fue puesta en marcha con su sucesor Ernesto Zedillo en 1995. El Fobaproa fue utilizado para convertir los pasivos bancarios privados en deuda pública. En lugar de permitir que los bancos que habían sido mal administrados asumieran las pérdidas o quebraran, el gobierno rescató a estas instituciones utilizando recursos públicos, lo que significó que la deuda fue asumida por los contribuyentes mexicanos. De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, hasta diciembre del 2021, la deuda del Fobaproa, que se compone de los pasivos del IPAB y del Programa de Apoyo a Deudores de la Banca, alcanzó 1.040.507 millones de pesos, suma que sigue cubriéndose por los contribuyentes. Si quieres saber más del Fobaproa, al final del video te dejo los enlaces. Los fraudes. El país vivió en el gobierno de Zedillo una crisis política por los fraudes en las elecciones de Tabasco y Chiapas, donde estallaron conflictos que abortaron el acuerdo político nacional entre el gobierno entrante y los partidos políticos. En febrero de 1995 renunció el gobernador priista de Chiapas, Eduardo Robledo Rincón, padre de Zoé Robledo. Pero en Tabasco se retractó de su dimisión Roberto Madrazo Pintado, quien llegó al cargo mediante un gasto de 241 millones de pesos, como lo comprobó Andrés Manuel López Obrador, su rival en ese momento. Privatizaciones. Entre 1906 y 1998, el entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León privatizó el sistema ferroviario mexicano, del que ahora gozan magnates como Germán Larrea. Entregó concesiones por entre 20 y 50 años a empresas como Grupo Ferroviario Mexicano, Ferromex, Grupo Acerero del Norte, Peñoles, Medios de Comunicación y Transporte de Tijuana, Grupo Triturados Basálticos, Tribasa. Además, le entregó una concesión por $1.400 millones a Transportación Ferroviaria Mexicana asociada con la estadounidense Kansas City Southern Industries. Cuando finalizó su sexenio, Zedillo participó en el Consejo de Administración de Union Pacific, miembro del Grupo Ferroviario Mexicano conformado por Grupo México e Ingenieros Civiles Asociados, ICIA, a quien le entregó una concesión en 1997 para operar el Ferrocarril Pacífico Norte. En total, las líneas que se entregaron en concesión cubrieron 22.130 kilómetros de vía, es decir, el 84% de la red ferroviaria y el 95% del sistema ferroviario nacional a finales de la década de los 90. Pensiones. En 1995, Zedillo propuso reformar el sistema de pensiones, lo cual fue aprobado por el Congreso en diciembre de ese mismo año. Sustituyeron la ley de 1973 del IMSS, donde los trabajadores se jubilaban a los 65 años con una pensión del 100% de su último salario, y en su lugar se creó la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y las Administradoras de Fondos para el Retiro, AFORES, aumentando las semanas de cotización para quienes buscaban retirarse. El Banco de México, una de las instituciones autónomas del país, mantiene un esquema de pensión vitalicia para sus exgobernadores, exsubgobernadores y altos exfuncionarios, quienes gozan mensualmente de un pago de por vida, que en algunos casos supera los 200,000 pesos mensuales, entre quienes se encuentra en la lista Zedillo. Reforma judicial. Tras llegar a la presidencia, Ernesto Zedillo envió al Congreso una reforma al Poder Judicial, donde fue aprobada por la mayoría priista. Fue entonces el 31 de diciembre de 1994 cuando el Diario Oficial de la Federación publicó la reforma.
La primera sacudida que el Poder Judicial recibió al publicarse la ley fue la dimisión de todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En total fueron 26 ministros que se separaron de sus funciones para ser sustituidos por 11 nuevos miembros. Quienes se fueron lo hicieron con una pensión vitalicia. Acteal es una pequeña localidad inmersa en los altos de Chiapas, rodeada de cerros y cubierta por océanos de nubes en lo más profundo del sureste de México. Diciembre de 1997, poco después del levantamiento zapatista y la estrategia contrainsurgente del gobierno con paramilitares. El 22 de diciembre, un grupo de 60 paramilitares, vestidos de negro, dispararon con armas exclusivas del ejército contra las abejas, conformado por indígenas tzotziles, mientras se encontraban orando dentro de una ermita. La masacre comenzó a las 11 de la mañana y se prolongó hasta las 7 de la tarde. Dejó un saldo de 45 personas muertas, 18 mujeres, 4 de ellas estaban embarazadas, 16 niñas, 4 niños y 17 hombres, así como 26 lesionados graves. Además, 12 víctimas murieron por heridas causadas por armas punzocortantes o por disparos recibidos por la espalda. Zedillo fue quien implementó toda esta estrategia contrainsurgente, como ha denunciado el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que escaló el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hasta la fecha, no hay ningún detenido. Aguas Blancas. La mañana del 28 de junio de 1995, algunos miembros de la recién formada Organización Campesina de la Sierra del Sur se dirigieron a Coyuca de Benítez con el propósito de pedir el cumplimiento de las promesas de ayuda para los cultivadores de café. Los campesinos iban en 2 camiones de carga. El primero fue detenido en El Vado por un grupo de policías y agentes judiciales del estado. Los hicieron descender y con golpes los obligaron a acostarse en el suelo, a esperar. Cuando llegó el segundo vehículo, el procedimiento se repitió, pero justo antes de concluirlo, los policías y agentes judiciales dispararon contra los indefensos campesinos durante casi 20 minutos, a 3 kilómetros del poblado de Aguas Blancas. En esta emboscada, 17 campesinos fueron asesinados, 14 heridos. 2 elementos policíacos también resultaron lesionados, con heridas cortocontundentes producidas por arma blanca. El 25 de febrero de 1996, Ricardo Rocha difundió una videograbación no editada de la operación policial en la que quedó evidenciada la masacre. Corten, corten. ¿Qué vale? ¿Qué vale? Ustedes ahí. Ahí está, ya. Va primero. ¿Eso quieren? ¿Eso quieren? ¿Eso quieren? Órale, formamos ahí. Al piso, órale. Piso, abajo. Piso. Órale. Órale, vamos a hacerlo. ¡Bájense! Mira, que salgan con las manos en alto, esos chavos. Empieza a brincar uno por uno.
Mira, salga por lo menos en alto, sale ahí debajo. No te muevas tú de abajo. No, tira, Levanta las manos, sale con las manos en alto. Salga con las manos en alto. ¡Bájese! 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 ¡Machete! El Charco. En junio de 1998 ocurrió otra matanza en Guerrero, en Ayutla de los Libres, en la comunidad del Charco, donde 11 jóvenes, supuestamente guerrilleros, fueron ejecutados por soldados mexicanos. Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 7 de junio de ese año, cuando elementos del ejército mexicano rodearon una escuela primaria de esta comunidad, donde se realizaba una asamblea de integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, una escisión del Ejército Popular Revolucionario. A las 4:50 horas de ese día, inició un tiroteo que se extendió 6 horas. Los campesinos y presuntos guerrilleros fueron acostados en las canchas de la escuela y, de acuerdo con reportes de prensa, se les dio el tiro de gracia. ¿Crees que hubo democracia en el gobierno de Zedillo? Deja tus comentarios.